Sí. Hola queridos hermanos, especialmente a los hermanos de Calle La Crujía, donde nací espiritualmente. Les mando un cariño muy grande y un saludo a todos los hermanos a quienes amo y quiero muchísimo y los llevo siempre en el corazón y en mi recuerdo, que siempre van a quedar permanentes para siempre. Así que tanto para ustedes como para todos los que puedan escuchar a través de este medio, que también llega a muchos lugares que ni los podemos pensar hasta dónde puede llegar esto, quiero compartir con ustedes un pasaje en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 dice así, el apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro o nunca me conocieron personalmente, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que quisiera compartir por lo menos hasta el versículo 7, quizás hagamos alguna mención de acuerdo al tiempo a los versículos 8, 9 y 10. Termina diciendo, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso el versículo 8 habla de que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Para poder entender un poquitito lo que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel en Roma, sería bueno hacer un preámbulo de lo que estaba pasando y el trasfondo de lo que se estaba viviendo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el 60-61 después de Cristo. Pablo establece la iglesia en Éfeso durante su segundo viaje misionero. Mientras estaba en Éfeso, surge en él una preocupación muy grande, en especial por la iglesia en Colosas, aunque nunca la había visitado. Colosas, que en algún momento había ganado y había logrado una prosperidad, igualmente las ciudades vecinas como Laodicea e Hierápolis, en esos momentos en que Pablo escribe esta carta estaba pasando por una tremenda decadencia. Tremenda decadencia en la cual Pablo estaba muy preocupado y escribe esta carta. Y
¿Qué había pasado? La ciudad estaba infiltrada por falsas enseñanzas de judíos, griegos y orientales. Pablo responde a estas falsas enseñanzas, especialmente de los llamados gnósticos o del gnosticismo, que alegan tener un conocimiento superior y poderes secretos, pero que en sí niegan la verdadera humanidad de Cristo. Pablo envía esta carta a la iglesia en Colosas a través de Tíquico y Onésimo, nos acordamos del esclavo convertido. Después de la visita de Epafrodito y su informe de las condiciones que había en el lugar. Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón componen las epístolas de Pablo estando en la prisión. En la primera porción, Pablo tiene un enfoque más doctrinal y en las últimas partes de la carta hace una aplicación más práctica y combate las falsas enseñanzas del legalismo, la adoración de ángeles, el ceremonialismo, y su defensa contra tal herejía está unida a una exhortación para que los creyentes se sometan, se fortalezcan en el señorío de Cristo. Los cristianos tenemos y eran y fueron animados a desvestirse de la vieja naturaleza y vestirse de la nueva, viviendo vidas justas delante de Dios, si se sigue el ejemplo de Cristo, porque en estas reglas hay una vida santa que liberan de las ordenanzas o nos liberan de las ordenanzas humanas y tradicionales que tenían aquellos judíos, gentiles, que también estaban en la iglesia. Y encontramos en los primeros capítulos, ¿no es cierto?, cómo Pablo pide y ora para concederles que puedan tener conocimiento y sabiduría espiritual, además de reconocer su testimonio y cómo su vida era conocida por muchos. En el segundo párrafo, desde el versículo 15 hasta el 23, vamos a encontrar que el creador de todas las cosas y por el cual Él las creó y por el cual también son sustentadas todas las cosas creadas por Él y fueron hechas para Él mismo y por medio de Él mismo, ese mismo creador es el que vino a manifestarse para reconciliar la enemistad entre los cielos y la tierra, entre el hombre y Dios. Y por medio de la obra de la cruz y por medio de su sangre derramada, poder liberar de la esclavitud, del pecado y de Satanás, y poder trasladar al reino de su amado Hijo a los que andaban en el reino de las tinieblas. Luego, en el tercer párrafo, Pablo explica su ministerio a los gentiles y cuál era el propósito que tenía para todos los creyentes. Y fundamentalmente encontrar en el versículo 27 del capítulo 1, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y Pablo luchaba, trabajaba, se esforzaba,
Y expresa ahora sí en el capítulo 2 del versículo 1, para poder entender de qué es lo que viene hablando y cuál era la crisis que estaban viviendo, no solo económica, sino también en cuanto a estas filosofías que querían implementar y que estaban trayendo tremenda confusión, negando la humanidad de Cristo, negando la deidad de Cristo y confundiendo con un montón de sutilezas y de cosas ocultas y de fechas y de ritualismo y de adoración a los ángeles, confundiendo estos gnósticos a todos los creyentes y a toda la iglesia en Colosas. Entonces Pablo dice, versículo 1 del capítulo 2, porque quiero que sepáis, hermanos, cuán grande lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todo lo que nunca me vieron o me conocieron personalmente. Pablo estaba preocupado, Pablo estaba escribiendo esta carta y desde la cárcel para poder mostrarles y poder ayudarles desde donde ellos habían conocido al Señor Jesucristo y de donde no se tenían que apartar y se tenían que fortalecer. Por eso la fe en Cristo, esta obra expiatoria por medio de Cristo, es el método o el antídoto contra las falsas filosofías. Por eso el apóstol Pablo les quiere escribir con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Alertar a los creyentes contra los peligros que acechaban y animarles a confiar en el Señor. Ahora, ¿cuál era, como dijimos recién, el mejor antídoto? Es la fe en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria hecha en el Calvario, una vez y para siempre. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, a pesar de todas nuestras miserias, su amor tan grande y su gracia tan grande nos ha alcanzado. Pero también tenemos que entender, como le pasó y le pasaba a aquellos creyentes en Colosas, estaban viviendo una lucha, una batalla espiritual. Y eso es lo que tenemos que entender en esta carta. La lucha espiritual que estaban viviendo aquellos creyentes. No nos tenemos que olvidar que Satanás tomó desde el huerto del Edén, cuando hace caer al hombre, a la humanidad, al hombre y a la mujer. Entra el pecado, con el pecado la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres. El hombre tenía la autoridad suprema de toda la creación que Dios le había hecho. Ahora, Satanás toma ese poder, entrando el pecado, y la Biblia dice muy claramente en 1 Juan que el mundo entero está bajo el maligno, y eso es lo que no tenemos que olvidarnos, porque le pasaba a los hermanos de Colosa. Pablo lo explicaba muy bien, cuánto tenemos que vestirnos de toda armadura para soportar las acechanzas del diablo, y Pablo también nos decía que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que están en el aire y gobiernan, y lucha contra aquellos santos que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Y tenemos estas luchas, las tenían y las seguimos teniendo. Y en medio de todo lo que está pasando, no cabe duda que Dios está gobernando. Nada se escapa de su voluntad. Nada se escapa de los propósitos de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que todo esto redunda para su gloria,
y para manifestar su misericordia y su amor y sus virtudes para todos aquellos que creen en Él. Y Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero estas luchas las tenían aquellos hermanos, la iglesia en Colosas. Estas luchas las seguimos teniendo nosotros, y aunque el Señor está en el control de todo esto, el enemigo quiere confundirnos, quiere desanimarnos, quiere que debilitar nuestra fe. Y usa el enemigo de Dios, usa recursos para derrotar y para desanimar y para hacer caer al cristiano. Tú y yo, como creyentes, podemos depender de la ayuda y la protección de Dios como resultado de la fe en la persona y en la obra de Cristo. Por eso encontramos que Pablo procuraba y tenía grandes luchas y padecimientos por la obra en Colosas, por la iglesia, por los creyentes en Colosas y también por los de la Odisea, que nunca los de la Odisea habían visto o lo habían compartido personalmente con Pablo. ¿Para qué? ¿Por qué tenía esta situación Pablo? Dice, para que sean consolados sus corazones. Y da dos medios y da dos, fines, dos objetivos, dos medios y dos objetivos o dos fines. ¿Los medios cuáles son? Dice la palabra de Dios, para que sean consolados sus corazones. El consuelo tiene que ver aquí y nos explica la palabra en su original, que es dar aliento. No, el consuelo que viene de dar aliento, de dar ánimo, las almas, el ánimo que también se siente en el alma cuando el creyente es atacado, cuando el creyente es confundido. El apóstol Pablo dice que quería consolar los corazones de aquellos que estaban sufriendo. ¿Y consolarlos por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Los dos son el consuelo, el ánimo y el aliento. El otro, el segundo, dice unidos en amor. Unidos en amor. El consuelo y el amor, el ánimo, el fortalecimiento, más el amor, hace que podamos fortalecernos en esa fe. El amor, ensamblando el consuelo y ensamblando el amor en Cristo Jesús, es el que fortalece nuestra fe. Ahora tiene un propósito superior. ¿En qué tenemos que ser consolados y en qué tenemos que ser unidos, además de lo que hemos dicho? ¿Hasta dónde? Ahí está la meta, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. ¿Y cuál es lo que el apóstol mismo Pablo decía? Prosigo a la meta para alcanzar aquella meta de ser en todo sentido, ser como Cristo, en la estatura, en la plenitud, en el conocimiento, en la forma de ser, en todo su carácter, en toda su personalidad, ser semejantes a Cristo. Ese es el objetivo, esa es la meta, no solo de Pablo, sino de que el Señor se vea reflejado en nuestra vida, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de mucha confusión y de muchas necesidades que estamos viviendo, que estamos pasando, laboralmente, socialmente, económicamente, familiarmente.
se está viviendo, aún en las congregaciones, se está viviendo una dificultad tremenda. Y dice el apóstol Pablo, para alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, pleno, completo entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre? Es manifestar a Cristo. Ese es el misterio de Dios. No es algo oculto, algo tenebroso. El misterio es algo que estaba reservado, guardado para que en el tiempo de Dios se manifieste. ¿Y qué se tenía que manifestar? Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Dios se hace ver, se da a conocer a través de la persona de Cristo y a través de la obra de Cristo en favor del perdido, en favor de aquel a quien Jesucristo, haciéndose hombre, tomando forma de hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a manifestar que Dios, aunque estábamos alejados y condenados y destituidos de la gloria de Dios, nos amó de tal manera enviando a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Ese es el misterio de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Cuanto más conocemos a Cristo, más conocemos a Dios. Y esto por medio de su Espíritu, por medio de su palabra y por medio de la oración. Pero también está el misterio de Cristo. ¿Y cuál era el misterio de Cristo? Pues repetimos, no es algo tenebroso, no es algo oculto, sino que en el tiempo de Dios se manifestó el misterio de Dios, que es manifestar a Cristo. Ahora, el misterio de Cristo, ¿cuál era? La iglesia. Manifestar, revelar el propósito, el plan de Dios que tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, que era la iglesia, que era integrada por todos aquellos que recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, judíos y gentiles, es decir, su pueblo y todos los que no, y gentiles, que son todos aquellos que no son del pueblo de Israel. Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le recibe como su Salvador, y la sangre de Cristo le limpia de todos sus pecados, ese es parte e integrante de Cristo, de la iglesia de Cristo, y que Cristo, por su Espíritu, mora desde ese mismo momento que recibe a Cristo en su ser interior. Pero claro, Satanás quiere inutilizarnos, quiere desanimarnos, quiere echar por tierra este ministerio que hay en el mundo de manifestar a Cristo y de predicar este mensaje de salvación mientras todavía haya tiempo, para que muchas almas puedan aceptar a Cristo. Por eso encontramos que el poder, el consuelo, más el amor es en alcanzar las riquezas, porque Dios es rico, y en pleno entendimiento de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué tenemos que el pueblo, la iglesia, los creyentes en Colosas y en la Odisea y en las ciudades de alrededor tenían que conocer estas verdades? ¿Por qué? Para fortalecer su fe en tiempos de tremendas dificultades y en tiempos de tremendas herejías, porque así eran llamados los gnósticos, eran conocidos como la herejía colosenses. Así eran conocidos los gnósticos de aquel tiempo, y querían confundir.
muchas cosas estaban sufriendo los colosenses, muchas cosas estamos sufriendo hoy. Y muchos pueden estar siendo confundidos. Miren, muchas de las cosas que los gnósticos hacían confundir en las restricciones, por ejemplo, en cuanto a guardar el sábado, en cuanto a días de fiesta, en cuanto a restricciones dietéticas con relación al cuerpo, lo que se comía, lo que no se tenía que comer. Bueno, cuidado porque hoy no dista mucho de lo mismo y todo en medio de estas dificultades que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, la fe de muchos va a ser debilitada y muchos serán confundidos y muchos estamos siendo atacados desde lo social, desde el humanismo, desde los sistemas políticos, sistemas religiosos que están confundiendo a muchos. Hoy se escucha por medio de la virtualidad mensajes de todo tipo y mucha gente que todavía no han profundizado en las riquezas del buen entendimiento y del pleno conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, a veces son confundidos con falsas doctrinas y con cosas que pueden confundirnos, y Satanás las utiliza para debilitarnos, para confundirnos, para infundir temor, para infundir miedo. Y ustedes saben que el miedo paraliza, nos frena, nos detiene. Y muchas otras cosas más que se están viviendo en un mundo que vive y que está en tinieblas y que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, se manifiesta con más fuerza. Esto es muy semejante a lo que pasaba en el tiempo del Señor, cuando el Señor se manifiesta como el Mesías, como el enviado de Dios. Y Juan el Bautizador dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él se manifiesta, se polarizó la cantidad de enfermos, de endemoniados, de personas con sufrimiento, con la esclavitud que tenían bajo el poder del Imperio Romano y todas las necesidades y todas las angustias que eso estaban permitiendo y estaban sufriendo por terribles sanguinarios que el Imperio Romano y el ejército romano ejercía sobre los pueblos a los cuales sojuzgaba y tomaba, y entre ellos al pueblo de Israel. Ahora, de esta manera, en situaciones que son complicadas de entender, el creyente está viviendo circunstancias muy difíciles y Satanás quiere debilitarnos y quiere atacarnos. El enemigo procura engañar por medio de palabras persuasivas. Dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué son estas palabras persuasivas? Estas palabras significa literalmente persuadir, extraviar, engañar por medio de artimañas. Y si queremos una ilustración de esto, lo podemos tener en Labán cuando engañó a Jacob en el Antiguo Testamento. Jacob decía: ¿qué me has hecho? Yo no te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Así, de esta manera había sido engañado Jacob, de esta manera está engañando Satanás. Dice: con palabras persuasivas. Esta expresión persuasiva es una palabra que en el original significa algo que es muy parecido
a un vocabulario legal, utilizado muchas veces con discursos que lo usan los abogados y mediante palabras persuasivas, con una amabilidad y con una dialéctica profunda, trata de influenciar al tribunal y al juez para que su veredicto final sea favorable. Así Satanás, así estos gnósticos, así se está viviendo en estos tiempos también, y así estaban viviendo en aquel momento. Estos falsos maestros podían confundir a los colosenses por medio del uso de palabras persuasivas, de argumentos engañosos, de rituales, de fechas, de días especiales, de fiestas, de prohibición de determinados alimentos. Por eso el apóstol Pablo previene a los creyentes para que no se dejen engañar por dichas estratagemas. Dice, porque, verso 5, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Esto era lo que Tíquico les llevó y que Epafrodito le había contado a Pablo de lo que estaba pasando, que habían crecido en muchos aspectos espirituales, pero que estaban siendo atacados por estos gnósticos y por estos engañadores, y que estaban trayendo mucha confusión no solo a Colosas, sino a todas las ciudades de alrededor. Ahora, Pablo reconoce su firmeza en la fe en Cristo y su buen orden, y cómo su testimonio era manifiesto en todo lugar, y su amor a los santos de todos los lugares eran conocidas los testimonios, el amor y la unión y todo servicio a los creyentes y a todos los santos en todo lugar, de cómo los colosenses estaban viviendo, pero estaban siendo atacados. Ahora, dice el versículo 6, por tanto, ustedes saben que esta frase, por tanto, enlaza lo que Pablo viene diciendo para continuar, enlazar lo que sigue diciendo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. ¿Cómo había llegado el Evangelio a ellos? ¿Cómo habían conocido a Jesucristo como su Salvador? Ahora lo que tenían que hacer es andar en Él. Pablo también manifiesta, para que seáis dignos en toda vuestra manera de vivir, para que seáis dignos del Señor. En otra frase dice, para que seáis dignos de andar como verdaderos cristianos, que han recibido el Evangelio que ha transformado su vida. Tenemos que andar en Él, andar en Cristo, como dice Primera Juan también, dice, el que dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. Es decir, profundizar en el conocimiento de la persona de Cristo y de Dios para lograr, con la ayuda de Dios y en la fe en Jesucristo, poder descubrir, conocer en la intimidad la persona de Jesucristo y imitarle en todo el sentido, y conocer las profundidades de Dios y de las riquezas en su pleno conocimiento. A eso tiene que apuntar el creyente. A eso tenemos que apuntar cada uno de nosotros. A eso Pablo los inducía y los animaba y los consolaba para que así sean. Miren lo que Pablo estaba sufriendo. En el capítulo 1, verso 24 dice, porque ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta. No que a Cristo le faltaba de los sufrimientos que él tuvo, sino que a Pablo, como a nosotros, nos falta completar en parecernos a Cristo, aún
en los padecimientos y en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos queridos, ¿cuánto nosotros sentimos esto? Como lo sentía el apóstol Pablo por la iglesia. Miren que la iglesia a través de todo esto está siendo afectada, porque hay creyentes que están manifestando su fidelidad, pero en muchos se manifiesta lo que había en su interior, que había poco del Señor, que había poca fe en las cosas del Señor, que había más una religión más que la fe en Cristo. Y sigue diciendo, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada, verso 25 estoy leyendo, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos, edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y sigue diciendo cuál es el propósito y a quién Dios le ha dado a conocer estas riquezas, estas cosas ocultas que tenía Dios. La comunión íntima con Dios, dice el Salmo, es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Entonces, el creyente, con todas estas aflicciones, persecuciones y cosas que se están viviendo, no debemos perder nuestra comunión íntima con Dios. No podemos tener la comunión presencial, pero podemos tener la comunión a través de la virtualidad, a través de estos grupos. Y a veces nos pasa como a muchos hermanos les cuesta manifestar su presencia, su comunión, su apoyo en las necesidades, en la oración, en estar conectados. A veces estamos saturados de esto y perdemos de vista esta comunión con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos, que es la iglesia, que son nuestros hermanos en la fe. Y a pesar de todas estas luchas y aflicciones y necesidades que padecemos, y dolores y angustias que padecemos, porque hay seres queridos que sufren, hay seres queridos que han partido, hay hermanos queridos que han partido, hay iglesias que están siendo afectadas por la enfermedad y por la partida de muchos hermanos. Hermanos queridos, tenemos que fortalecernos en el Señor, en el conocimiento y sentir lo que sentía Pablo por la iglesia, por los creyentes. ¿Cuánto sentís por tu prójimo, por tus hermanos? ¿Cuánto sentís lo que está viviendo, lo que está pasando? ¿Cuánto hacemos para que haya comunión los unos con los otros? ¿Cuánto dedicamos a orar los unos por los otros? Cuánta comunión íntima, que ahí está el secreto y la fortaleza en el ánimo y en la fe en Cristo Jesús. Cuánta comunión íntima tenemos con Dios en nuestros hogares. Cuánto profundizamos en conocer las riquezas en el entendimiento, en el conocimiento pleno de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo les dice, y quiero terminar con el 7, porque seguramente en otra oportunidad podemos profundizar un poco más en los otros versículos. Y les dice, por tanto, verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo tenemos que andar en Él? Miren, primero, arraigados. Segundo, sobreedificados en Él. Tercero, confirmados en Él. Y en cuarto, siendo enseñados por Él. Y todo esto se tiene que manifestar en nuestro sentir, en nuestra manera de vivir, con acciones de gracias. ¿Por qué? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuál es la manifestación de nuestra comunión con Él? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Saben cómo? En aquel que cuando vive quejándose, cuando vive renegando, cuando vive
de esta manera, con queja, con tristeza, con amargura, con desánimo, se manifiesta cuán lejos está de una plena comunión con Dios. ¿Cómo se debe, qué se manifiesta en aquellos que tienen una plena comunión con Dios? Miren, en primer lugar, porque están arraigados. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra arraigados? Tiene que ver con algo que recibieron de Dios, que recibieron del Evangelio, que reconocieron el Evangelio y ellos lo tomaron como palabra de Dios, la asimilaron, se entregaron, se convirtieron a este Evangelio, que es el poder de Dios que puede transformar todas las vidas. Pero también arraigados tiene que ver con aquellas raíces que no vemos, pero que depende de que el suelo tenga la humedad necesaria, tenga los nutrientes necesarios para poder profundizar y fortalecerse hacia abajo, para que se fortalezca y se vea los frutos de la tierra hacia arriba, en la planta, en el árbol. Por eso dice la palabra arraigado. ¿Cuán arraigados estamos en el Evangelio? ¿Cuán arraigados estamos en Dios y en su palabra y en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo? Por eso Pablo podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me alejo de estar en Cristo, cuando no ando con Cristo, cuando ando de acuerdo a mi manera de pensar y de vivir y miro al mundo, me pasa como a Pedro, me hundo, me ahogo. Pero gracias a Dios que pedimos auxilio como lo pidió Pedro, y el Señor siempre está para extender sus manos. Así que en primer lugar arraigados, en segundo lugar sobreedificados. Nos está hablando de un edificio, nos está hablando de una construcción, cómo construimos cada hermano, cada santo, cada hijo de Dios, cómo sobreedificamos en su palabra, en el Evangelio, y cómo sobreedificamos a nuestros hermanos, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro discipulado, a través de nuestro servicio, a través de nuestra ayuda, a través de nuestra comunión, a través de nuestras oraciones, a través de acciones de gracia. ¿Cómo sobreedificamos? El fundamento es Cristo. ¿Cómo edificamos cada uno de nosotros? ¿Edificamos, somos de bendición a los otros? Bueno, es el segundo aspecto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia o a los creyentes en Colosas, en la Odisea y a todas las ciudades de alrededor, cómo tenían que ser fortalecidos en el conocimiento del Señor, arraigados y sobreedificados en ¿quién? En Él, en el Señor. ¿Qué más? Confirmados, es decir, afirmados, juntos unos con los otros, unidos, consolados por medio de su Espíritu en Él, en la comunión los unos con los otros y en el amor, y unidos y siendo solícitos en guardar esta unidad, porque cuando guardamos esta unidad, el mundo va a ver esta unidad y el mundo se va a venir al Señor, va a querer tener, se va a manifestar el amor de Cristo, pero tenemos que ser sobreedificados, arraigados y confirmados ¿en qué? En la fe en el Señor Jesucristo. Así como habéis sido enseñados. Esta es la manera que Pablo les enseñó a aquellos creyentes. Así Pablo les enseña a través de esta carta. Así Pablo nos enseña hasta el día de hoy. Y todas las cosas que nos están sucediendo, sabiendo que Cristo viene pronto y que tenemos Satanás tratando de confundirnos y anda como león rugiente buscando a quién devorar y hacernos caer. ¿Cómo se manifiesta que estos aspectos en nuestra vida? Con acciones de gracias. Con acciones de gracias.
con obras, con acciones de gracias, no solo a nuestro Dios, sino de nuestro Señor, de la vida y de la manera de vivir, de andar que debe tener todo creyente, que debe reflejar la luz de Cristo, ser semejante a Cristo. Esto es lo que tenemos que reflejar hacia nuestros hermanos hacia nosotros. Que estos versículos nos sirvan para fortalecer como fueron fortalecidos la iglesia en Colosas. Esto sirva para que seamos fortalecidos porque el Señor viene pronto. Y como Satanás sabe que viene pronto, está haciendo lo imposible y se está manifestando con toda su fuerza para confundirnos, para hacernos caer, para debilitarnos, para que no sirvamos, para que no vivamos como verdaderos hijos de Dios. En Cristo, ser semejante a Cristo. ¿Y cuál es el ministerio? Presentar a todo hombre, como dice el versículo 28, anunciar y amonestar y enseñar a todo hombre, enseñando a todo hombre en todo conocimiento o en toda sabiduría, a fin de presentar maduro, completo, perfecto en Cristo a todo hombre que haya recibido esta salvación tan grande que todavía se ofrece. Si no tienes a Cristo, cree en Él de todo corazón. Él vino y se manifestó y entregó su vida en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados. Y Él quiere darnos salvación, Él quiere darnos paz. Él quiere darnos la promesa de que Él fue a preparar un lugar para nosotros y la promesa que vamos a estar con Él para toda la eternidad. Si tú le recibes, serás salvo para toda la eternidad. Y lo que le hemos recibido, fortalezcámonos en el conocimiento de su persona, en el conocimiento de la obra que Cristo hizo en la cruz y resucitó con poder y gloria. Allí está nuestra victoria. Allí está donde tenemos que poner todo el conocimiento, toda la sabiduría. Eso va a fortalecer nuestra fe. Hermanos queridos, un saludo muy grande. Dios les bendiga de parte de los hermanos en Derqui, como de mi familia, como de mi parte. Les habló Mario Procopio con todo el cariño, deseando que Dios les bendiga. Amén.